Venga, un abrazo. Un Venga, saludo hasta fuerte a luego. todos. Hasta luego. Pues eso, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es un tema que quizás, en fin, no es tan de actualidad, o quizás sí, y es el tema de esta idea de Roger Penrose sobre la cosmología cíclica conforme, de la que hemos hablado con anterioridad en este programa, y los famosos puntos de Hawking, que es esa huella observacional que, según él, habría quedado en el fondo cósmico de microondas de eones anteriores, etapas anteriores al Big Bang en el universo. Creo, Francis, te voy a preguntar ahora, creo que no hay novedad con respecto a esto, salvo que ha salido publicado el artículo con respecto a cuando hablamos hace 2 años, que contamos todo esto, basado en el preprint. Se subió el preprint al archive, eso fue en el episodio 179. 179. Sí, que nos lo pusiste tú, la referencia del episodio. Eso fue, yo lo acabo de mirar, fue en septiembre de 2018. Hace 2 años que estuvimos hablando de este tema. O sea que sorprendentemente ha costado 2 años a ser Penrose, el que su artículo que subió al archive en aquella época, pues que ya haya salido publicado. Supongo que debe haber tenido muchas dificultades con los referís, me imagino, ¿no? Podríamos hacer el hackeo ese. Voy a mirar Sí. si han actualizado En, las versiones en el archive y podemos sí, comparar cuatro. el código fuente. Cuatro Cuatro versiones. versiones en Archive. Bueno, Vamos a entretenernos. la primera versión en Archive tenía 3 autores y ya a partir de la segunda versión tiene 4. Añadieron un Ujú. tercer autor. Y es la versión que se ha publicado ahora en MNRAS, es muy parecida a la cuarta versión en Archive. No han cambiado mucho entre las versiones, ¿vale? O sea, que no hay grandes cambios, pero sí hay cambios importantes de párrafos. O sea, hay párrafos que están completamente reescritos, aunque cuando lo lees dice, pues dice más o menos lo mismo. Ujú. Debe haber habido De pues, otra sí, forma. cuestiones de matices, ¿no? A tal detalle no he llegado yo. Me lo he ojeado un poco por encima y he dicho, pues tampoco hay muchos cambios, ¿no? En Voy a mirar principio, los comentarios, eso que queda sí, en el código fuente, ¿no? Como hemos hecho sí, otras eso no lo he veces. mirado, eso lo Ujú. tendré que mirar. Eso no he tenido la picardía de Cotillear. hacerlo. Y después, en cuanto a novedades, bueno, la novedad más importante es un artículo que ya se publicó en JCAP, en el journal este de Cosmology and Astroparticle Physics, que se publicó este año, en marzo de 2020, aunque ya apareció en septiembre de 2019. Es un artículo que repite el análisis de manera independiente, hecho por Penrose y sus colegas, y resulta que no encuentra nada. Encuentra evidencia de círculos, de posibles círculos, con una estadística similar a la que observa el artículo de Penrose, pero con una significación menor de una sigma. Es decir, no encuentra nada. Son completamente espurios, es una cosa absolutamente accidental, ¿no? Y Pareidolia. bueno, oficialmente, para la mayoría muy poca gente ha citado el artículo de Penrose, y los poca gente que ha citado el artículo de Penrose, todos citan a este otro artículo, que es de Dylan Zhou, o Yao, J-O-W, y Douglas Scott, que es un artículo que se publicó, ya os digo, en JCAP, en marzo, el 9 de marzo, y todo el mundo cita este artículo como que ha demostrado perfectamente de que los círculos no existen, ¿no? O Mm. sea que, Y sin embargo, se publica en la misma revista, se publica ahora el de Penrose, después de ese otro que de alguna forma lo desmiente, ¿no? el de Penrose se ha publicado en MNRAS, en Monthly Notices of the Ah, Royal Astronomy Society. vale, vale, te había Bueno, entendido que era en DK. también es que es un artículo firmado por Penrose, entonces Mm. cuesta Y trabajo echarlo para atrás, ¿no? también conviene quizás recordar que en MNRAS solo hay un referee normalmente, que es bastante típico en astronomía. En otras, probablemente a lo mejor en física de partículas no sea el caso, con lo cual a lo mejor publicar este artículo en una revista de física de partículas no sea o sea, más difícil que en MNRAS, por ejemplo. De todas formas, yo debo decir que tampoco me parece que haya razón para no publicar este artículo de No, ya, Penrose. ya. Otra cosa es que el referí haya pedido un montón de pruebas y de cosas, Sí. pero a veces quiero decir que puede haber gente que tenga la visión de que si se publica un artículo quiere decir que lo que se dice ahí es la verdad. No, No. es decir, en ciencia hay debate y en la literatura científica hay alguien dice A, otro dice B, luego se contraargumenta, se recontraargumenta, todo eso se publica. Sí. Lo más que puede decir es que lo que se dice ahí es correcto. Claro, lo que tiene es que ser por lo menos defendible, ¿no? Que sea Sí. que no sea un disparate. Sí, sobre todo un punto clave es el tema de metodología, ¿no? Que sea metodológicamente correcto, ¿no? O sea, se ha propuesto una hipótesis de ver algo, se han aplicado unos métodos que aparentemente son correctos, lo que no puede hacer el revisor es repetir el cálculo, muchas veces, es decir, ponerse a repetir todo para comprobar de verdad que lo que se dice que se ha hecho, es muy difícil, por eso muchas veces se cuelan artículos que son trampas, ¿no? Que están trucados, porque no puedes repetir todo este tipo de análisis, ¿no? Pero ya digo, este análisis no era muy difícil de hacer porque la gente que trabaja en Plan ya tenía los códigos, ya
Le era relativamente fácil hacerlo, ¿no? Entonces se De todas hizo el Deja análisis. preguntarte, Francis, si yo recuerdo en la versión que discutimos del artículo de Penrose, creo que solamente lo que hacía era buscar círculos, pero no hacía un análisis de la probabilidad, o sea, digamos, como si hicieras un análisis bayesiano, el que dice la hipótesis es nula, ¿cuántos círculos puedo esperar encontrar? Sino simplemente dice, a ver cuántos círculos encuentro, sin tener en cuenta de que por probabilidad en ruido gaussiano vas a encontrar círculos, Sí. como puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? ¿Eso sigue siendo así o ha cambiado? Yo creo que sigue siendo así. Se han presentado unas tablas, tienen unas tablas resumen, han añadido una figura así que aclara un poco lo que son los círculos, han añadido algunos detalles de carácter más de explicativo, más que otra cosa, ¿no? Como para un público más general. Pero lo que es en el análisis estadístico yo no he notado que hubiera ningún cambio, ¿no? Son una serie de tablas con una serie de numeritos que te dicen, pues, cuántos círculos han encontrado, pero no te presentan una imagen mostrándote los círculos, ni nada por el estilo. Solamente una tablita diciendo, buscando círculos de tal tamaño hemos encontrado tantos. Claro, creo que habría que compararlo es con la cantidad de círculos que encontrarías si no hubiera señal. Es decir, Claro. ¿cuántos encuentras con tu hipótesis de que hay una señal producida por el universo anterior de fusión de agujeros negros tal, frente a cuántos encontrarías si no hubiera nada? Esa sería la... Que es el típico, la típica tontería que uno hace con estas cosas es decir, bueno, o sea, este es mi mapa de Planck, ¿qué pasa si lo desordeno, por ejemplo? Y repito mi análisis, que es la típica tontería de... Yo quiero recomendar el blog de Francis, en el que, tanto en su momento como la nueva entrada que has escrito, en el que además aparecen las imágenes del loro Francis y la mula Francis en el fondo de microondas, ¿no? Que si uno se pone a buscar, pues efectivamente encuentras cosas que se parecen a otras cosas, ¿no? Y ahí Francis ha encontrado la mula y el loro. Sí, bueno, eso es famoso. Esas pareidolias en el fondo cósmico de microondas son muy famosas, ¿no? Parecían las letras de Hawking, HW. Había un patrón así, claro. SH, ¿no? Sí, o SH, perdón, SH, exactamente, SH. Que son letras muy fáciles, porque S es una cosa, es muy fácil que haya manchas que sean así, ¿no? Y estos círculos lo que tienen eso, básicamente es un círculo en el que tienes una región más o menos circular, como más caliente o más fría que lo del medio. Y entonces, pues dices pues, que ahí hay un círculo, ¿no? Claro, en el fondo cósmico de microondas tú tienes una serie de escalas típicas. Estas manchas son entre 3 y 4 grados de ese tamaño, ¿no? Entonces hay muchas manchas de ese tipo, manchas que son manchas más o menos frías o manchas más o menos calientes. Entonces si tienes una mancha más o menos fría, pues más o menos tienes un círculo alrededor, más o menos, ¿no? O sea, y claro, encontrar estos círculos es relativamente fácil si tienes la voluntad de ver como círculo cualquier cosa, ¿no? O sea, tú ves una cosa que no es un círculo, pero es como lo decíamos antes de los ORC, ¿no? Pues es una cosa que parece más o menos circular, sí, pero bueno, no es un círculo, ¿vale? O sea, son como unos trozos que a ti te imaginas que todo es muy redondito, muy circular, y probablemente eso es una burbuja y estás viéndola de diferentes ángulos. Pues en el fotocósmico microondas tienes cosas parecidas, ¿no? Pero yo te digo, lo bueno del otro artículo, del artículo que digamos que invalida los resultados de este artículo de Penrose, es que sí te presenta imágenes del fondo cósmico microondas, ¿no? Te dice exactamente dónde ha encontrado cada uno de los círculos y te muestra los círculos en rojo y en azul. En rojo si son regiones más calientes que lo del medio y en azul. Y entonces cuando ves los círculos, amplías la imagen, pues te das cuenta, hombre, de que si tú buscas círculos, acabas encontrando círculos, pero no están ahí, la verdad, no. Si tú le quitas el circulito a la imagen del fondo cósmico microondas, no ves el círculo. Claro. Cuando dices, ahí está el círculo, y ahora tú lo comparas y dices, pues sí, mira, pues sí, dice, bueno, venga, se acepta, ¿no? Se acepta círculo, pero en realidad no lo ves, ¿no? Claro, en ciencia lo que tendrías que hacer sería proponer diferentes hipótesis, diferentes modelos y ver qué predicción te da cada una de esas hipótesis y comparar eso con las observaciones. No decir veo o no veo círculos, sino cuántos círculos veo con que ese es parte también del problema del modelo de Penrose, que vi que en tu entrada en el blog, Francis, insistías mucho en que no tiene una teoría bien formalizada que permita hacer esos cálculos. ¿Cuántos círculos debe haber? Pues parece que, en cualquier caso, parece que salen pocos, porque según algunas estimaciones que se han hecho, que ha hecho el mismo Penrose, deberían salir no recuerdo, si entre miles y 1.000.000 o algo así, ¿no? Sí, es muy difícil, porque claro, como se supone que es física, esto es el modelo cíclico, ¿no? Es un modelo cíclico en el que tú sustituyes la inflación por un campo que tiene unas propiedades raras, ¿no? Pero que es clave en cómo la entropía del universo se reinicia tras cada ciclo, ¿no? Porque el gran problema del universo cíclico es la entropía.
Claro. O sea, si la entropía crece en el universo, pues se te va todo al carajo, porque en el momento que tú tengas infinitos universos en los que has crecido una cierta cantidad de la entropía, pues ha crecido la entropía una cantidad infinita. Entonces, pero nosotros observamos un universo que aparenta una cantidad finita de entropía. Luego automáticamente es falso de que el universo sea cíclico, ¿no? Dicen, no, el universo es cíclico, pero solo tiene un número finito de ciclos. Ah, entonces es lo mismo que tenga uno. Claro, pues entonces ya te preguntas, ¿y qué había antes del primer ciclo, no? Claro, es que no tiene sentido. Entonces, el problema es que necesitas un mecanismo que te destruya la entropía, ¿no? Entonces, lo que hace Penrose es proponer un campo que hace el doble papel. Hace el papel de campo inflacionario cuando se inicia el nuevo ciclo y hace el papel de sumidero de la entropía cuando acaba un ciclo, ¿no? Entonces, pasa que, claro, este tipo de artículos son artículos de ideas, ¿no? Entonces, el modelo es un modelo que cuando vas al detalle no funciona porque no eres capaz de calcular nada, no eres capaz de hacer nada. O sea, pero bueno, la idea de Penrose es esa, meter un campo especial que hace ese doble papel y entonces con eso, ¿cuántos círculos tiene que haber? Pues depende de las propiedades de ese campo. Pero claro, es que ignoramos detalles de la inflación, ignoramos muchos detalles. Cuándo es el momento en el que finaliza el ciclo, cuánta entropía hay, cuánto tiene que actuar este campo. Entonces, hay muchos detalles que te impiden ver ese fenómeno que aparece, que ese campo es el que acaba produciendo los círculos. Tiene como defectos que pasan de un ciclo al siguiente y generan esos círculos en el CMB. Pero el número de ciclos es muy, muy difícil de estimar. Lo que hace básicamente Penrose es decir, habrá círculos, ¿no? Tiene que haber algún tipo de señal, ¿no? Yo he propuesto una teoría y mi teoría tiene que ser sí o sí verificable y comprobable observacionalmente, luego tiene que dar algún tipo de señal. Entonces, como puede dar una señal en el CMB, pues propone esa idea. Pero ya os digo que Penrose en los últimos años está firmando muchos artículos en los que yo creo que ha escrito poco, ¿vale? O sea, Penrose ya tiene muchos años, ¿eh? Que, claro, el problema es que o sea, tú puedes decir, bueno, mi teoría predice la aparición de ciertos rasgos, pero el problema es que sin lo que tú propones en tu teoría, ya de por sí también aparecen esos rasgos, porque quiero decir, cosas que parecen círculos en un mapa de ruido, los hay también. Entonces, sí. No basta con la cosa cualitativa, tienes que ser cuantitativo y decir cuántos hay, qué tamaños tienen, eso es lo que acaba de poner Francis en su fondo, sí. Y cuánta es la probabilidad, según el número de ellos que yo observe, cuánta es la probabilidad de que sea correcto mi modelo o no. O sí, yo bueno, los oyentes del podcast no lo pueden ver, pero bueno, lo pueden consultar en el artículo, ¿no? Aquí se ve una imagen, he puesto detrás mía en el YouTube, la imagen de los círculos y bueno, pues tú dices, ¿esto es un círculo o no? O sea, estas manchas azules abajo, arriba y no a los lados, ¿implican claramente un círculo o no? ¿Vale? O sea, y la clave de los círculos de Penrose es lo que aparece aquí con los dos círculos, ¿no? La clave es que haya un centro con menor temperatura rodeado de una región como circular, o pueden ser arcos más o menos circulares de mayor temperatura y una parte externa que vuelva a tener la temperatura similar a lo del centro, ¿no? Entonces tienes que poner dos círculos y tienes que diferenciar esa región. Y lo ves entre comillas. O sea, quiero decirte, tienes que ponerle mucha imaginación, ¿vale? No son círculos claros. Entonces yo te quito ahí los círculos y te digo dónde están los círculos y lo mismo tú no eres capaz de encontrarlos. No. Claro, la línea esa guía al ojo, ¿no? Y claro, te ayuda a ver lo que se supone que hay que ver. Eso es... Esto lo ha obtenido automáticamente un software preparado para detectar círculos y entonces el software automático detecta esos círculos, pero ya os digo, la significación estadística de las observaciones es de menos de una sigma. O sea, es puramente efecto de pareidolia. O sea, no hay ningún tipo de eso. Lo que pasa es que, claro, en el artículo de Penrose, pues no lo ponen, no ponen el detalle, ni ponen imágenes, ni ponen el detalle del análisis estadístico de la significación. Dice, hemos encontrado tantos círculos, por lo tanto hemos encontrado la señal. Y tuvo mucho eco en su momento, ahora ha tenido algo de ecos, pero no tanto. Pero bueno, yo creo que merecía la pena que lo comentáramos para el tema de recordar que hay un artículo que refuta estas ideas, ¿no? Que más o menos está de acuerdo con lo que dijimos en el programa en el podcast. Sí, por actualizar un poco la información, ¿no? Ir haciendo seguimiento de las cosas. La verdad que el modelo de Penrose es muy bonito y en aquel episodio lo estuvimos hablando en detalle y bueno, les recomiendo el que tenga interés, ¿no? Porque, en fin, todas estas cosmologías alternativas pues a veces dan para discutir cosas muy chulas y todo este problema de la entropía, de que en general tienen los universos cíclicos y tal, es interesante. Pero en cuanto a esto, la noticia que hay hoy en estos días, que es la supuesta
detección de una firma observacional de ese modelo, pues bueno, eso de momento no hay nada de eso. Quizás algún día lo haya, pero ahora Sí. mismo no hay nada.